Gracias, Presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Además del asesinato del alcalde de un municipio de San Luis Potosí y el empresario de Guanajuato, el estado más violento del país, ya van 5.559 homicidios, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos que hace el equipo interdisciplinario de Sedena, Marina y la Fiscalía. Usted presentó hace unos meses el Plan Nacional de Seguridad. ¿Qué evaluación hace de ese plan a 2 meses de su implementación? Gracias. Va avanzando, el plan va avanzando. El día de mañana es el informe de seguridad. Informamos cada 15 días de los resultados. La estrategia de seguridad consta de 4 ejes. Atención a las causas, que siempre va a ser nuestra máxima, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y además de los programas de bienestar, de mejorar el nivel de vida de las y los mexicanos con el salario y otras acciones, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de las becas, de la ampliación de los programas de bienestar, que hoy la mayoría ya son derechos en la Constitución. Significa también un programa que vamos a presentar el día de mañana de construcción de paz en los territorios, que está a cargo de la Secretaria de Gobernación y la Subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es atención a las causas. El segundo es más y mejor Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y pedimos recientemente en los estados que asuman esta estrategia para que a su vez consoliden a las policías estatales con mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y al mismo tiempo la capacitación, formación y que no haya este vínculo que todavía queda en algunos lugares de delincuencia y seguridad en las policías estatales. Y después entraríamos a las municipales. Después viene la inteligencia y la investigación. Ya se aprobó la constitucionalidad de la reforma al 21 constitucional y vamos a presentar en enero la ley del sistema de seguridad pública, del sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública y también algunas modificaciones a la ley de seguridad. Y además estamos fortaleciendo pues todas las capacidades de inteligencia y investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y finalmente la coordinación, que estamos trabajando en ello. Ya se han dado resultados en algunos lugares y vamos a seguir dando resultados en la atención a las causas y en disminuir la impunidad en México, que ese es el objetivo. Entonces, vamos a seguir trabajando. He dicho que no es un asunto de un día, pero que si lo hacemos con constancia, mucha honestidad y coordinación permanente, van a haber resultados en la disminución de los delitos. ¿Quién más? Gracias, Presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. Me gustaría insistir en el tema de la disputa pública que la semana pasada hubo entre el Senado y los diputados, porque mientras el senador Adán Augusto López acusa que es un tema de reducción porque se terminó con negocios añejos y incluso de proveedores transeccionales, algunos relacionados con Emilio Gamboa y otras personalidades, en respuesta el diputado Monreal asegura que solo son infundios, afirmaciones falsas y que solo es un tema de austeridad. Me gustaría conocer cuál es su posición, si es un tema de combatir la corrupción o solo es austeridad. Pues tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora es la noticia de 8 columnas, pues digo la verdad, se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie, ¿no? Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación
Y todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, pues ya vienen las fiestas, hay que ir a sus territorios a informar del trabajo que realizaron, es muy importante. El trabajo más importante de los legisladores y las legisladoras es regresar a su territorio. La gente siempre pregunta dónde quedó el diputado, la diputada, el presidente municipal, la presidenta de la República que vino a pedir el voto, cuándo regresa para poder informar de qué es lo que se ha hecho. Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo, vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto. Son reformas constitucionales, estas reformas que estamos presentando hoy para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener un salario justo, pues eso es lo que hay que estar informando en los territorios. Entonces, no hay por qué hacer más asunto de esto, y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Pasando a uno de los temas de la conferencia, presidenta, de los 228 personas de la lista que entregó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, hay perfiles distintos de la vida pública como María Estela Ríos, Bernardo Batis, Jaime Cárdenas, pero también por el otro lado está la exprocuradora calderonista Marisela Morales, el exsenador panista Roberto Gil Suart, el fiscal de Puebla que acaba de entregar su renuncia para participar en el proceso, Gilberto Higuera Bernal, que fue subprocurador de Vicente Fox. De toda esta lista que me imagino ya pudo ver, ¿qué opinión le merecen estos perfiles? Y aprovechando este tema y la presencia del ministro Arturo Saldívar, hablando de buena fama, probidad y honestidad, si está listo, como lo informaron la semana pasada, para enfrentar un juicio político en el Poder Legislativo. ¿Juicio político? ¿Contra quién? Contra el exministro Arturo Saldívar, como lo anunció, bueno, así dijo, el diputado Hugo Eric Flores, que está en la lista, larga lista, con Alito Moreno y otras personalidades. A ver, lo más importante aquí, y qué bueno, ¿cuánto dijeron que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial? Que el pueblo no tenía la capacidad para elegir a jueces, a magistradas, magistrados, ministras, ministros, que era una barbaridad que se pusiera a votación, que cómo iba a haber democracia en el Poder Judicial, y hoy se inscribieron. ¡Qué bueno! Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. Siempre lo dijimos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces el pueblo va a decidir quiénes son los que deben representar al pueblo de México en el Poder Judicial para que haya justicia en el país y dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios que todavía prevalecía o prevalece en el Poder Judicial. Entonces, lo más importante aquí es que ya se aceptó y están participando. Ahora pues el INE tiene que decir en su momento cómo va a ser la elección, porque pues hay muchos candidatos y candidatas que vienen a la elección. Recuerden que en el caso de la Corte se vota por todos o todas, las y los 9. En el caso del Tribunal de Justicia, ¿cómo se llama? De Disciplina Judicial, se vota por 3. En el caso de las 2 carteras que faltan de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vota por 2. Y ya en el caso de magistrados, magistradas, jueces y jueces, se vota por juezas y jueces, se vota por 5 hombres y 5 mujeres, pero la lista es de 1000 y se vota por circuito judicial.
Entonces el INE tiene que, en su momento, explicar cómo vamos a votar todas y todos para la elección al Poder Judicial. Entonces, está muy bien. Y ya que el pueblo decida quiénes son los que van a representar al pueblo de México en el Poder Judicial. ¿Opinión? Ellos tienen desde hace tiempo este esquema, no lo tienen para todos y para todas. México es quien más avanzado está en ello. Y bueno, pues ellos ya tienen su proceso desde hace tiempo. Y en un último tema, el próximo 1 de enero entra en función, después de un largo proceso legislativo de convertir el Instituto de las Mujeres en Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado en un sexenio que seguramente se va a caracterizar por la perspectiva de género. ¿Está listo todo? ¿Están preparadas? Igual escuchar a la secretaria al respecto. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Citla? Está lista, Citla. Es un buen equipo el que se está conformando en la Secretaría de las Mujeres, obviamente coordinado por Citlali, que es una compañera de primera y además que conoce el tema y tiene mucho reconocimiento de distintos grupos de mujeres, de feministas también en el país. Y vamos a iniciar el próximo año con la cartilla de derechos de las mujeres. Entonces ya lo vamos a presentar para que se muestre esta cartilla que todas las mujeres tienen que tener ya. Esto está en la Constitución, esto está en la ley. ¿Cómo hacemos para que estos derechos sean válidos? Que todas las mujeres sepan cuáles son sus derechos y que sepan cómo validarlos y construir redes solidarias a lo largo de todo el país. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días, Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Presidenta, nos comenta esto que está ocurriendo con los coordinadores de la bancada de Morena en las dos cámaras. Sin embargo, pues se están sumando otras voces, han salido pues a tratar como de tomar partido, algunos ya llamando al respeto, y también hubo un llamado incluso de Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, que está planteando una reforma al Congreso precisamente para que exista fortalecer la fiscalización de los fondos, dice él. Sin embargo, ¿usted considera que realmente se necesite eso o que realmente a lo mejor usted necesite hacer un llamado a que también haya esta cabeza fría que se necesita en las cámaras? Pueblo, 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 que nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados o diputadas. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es: regresen a sus territorios. Más claro no canta el gallo. No permanezcan tanto tiempo ahí en este caso la gallina. En la Cámara. Digo, tienen la función de legislar, pero váyanse al territorio. Ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo. Y vayan a informar. Fíjense, 18 reformas constitucionales, leyes en un periodo de 2 meses y medio. Entonces hay que ir a informar a la gente, que se conozca qué fue lo que se legisló, que el pueblo esté cerca de sus diputados, diputadas, que ellos estén cerca del pueblo. Eso es lo más importante. Así no... Decía cuando estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y me tocó también coordinar la construcción del segundo piso, ya ven que está este dicho que dice: se sube en un ladrillo y se marea. Hay que estar siempre a ras de suelo. A ras de piso. Para nunca como marear. decía Obrador. Pero decía A ras de tierra. un policía que era el jefe de tránsito, fue el jefe de tránsito muchísimos años. Y cuando nos quedábamos noches enteras ahí en la construcción del segundo piso, pues platicábamos mucho con mucha gente y él estaba a cargo de desviar el tránsito y demás.
y me dijo un día, no, doctora, no se suben a un ladrillo, se suben al papel de su nombramiento y se marean. Entonces no hay que marearse, hay que estar a ras de suelo, siempre. Y lo más importante es estar cerca de la gente, siempre. No hace falta reforma en el Congreso, presidente. Pues ya que ellos lo decidan, pues, pero realmente lo importante aquí son las reformas que pasaron, informarle a la gente, regresar a su territorio. Algunos vienen de listas plurinominales, pero también pertenecen a un territorio. Entonces regresen a informar, a trabajar, a escuchar a la gente, cuáles son las preocupaciones, las necesidades. Y así pues se van a déjense de andar con payasadas. Gracias, presidenta. También saber su opinión y saber si usted tiene información. Hay un caso que estamos dando seguimiento en W Radio por unas explosiones en tuberías de gas en Tamaulipas, donde la única proveedora es la empresa Engie, una empresa que es francesa, y que bueno, hay denuncias en este estado de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias, sin embargo se detuvo, presidenta. Las familias pues siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso al que le estamos dando mucho seguimiento, es Atalia Martínez y su familia, que bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido precisamente a las consecuencias de estas explosiones. Bueno, saber si ustedes van o si ya tienen información al respecto, si van a darle algún seguimiento. Las explosiones han sido diversas. En 2022, en 2023, recientemente también hubo otra explosión. ¿Y qué hará su gobierno, presidenta, para evitar este tipo de corrupción? Gracias, presidenta. Bueno, no lo catalogo como corrupción. Habría que ver exactamente qué pasó. Es muy sensible Américo Villarreal. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias. No tengo información, pero lo revisamos. Antes de que vaya a acabar la conferencia, porque es importante, ha estado en los medios y se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. Están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tiene los bancos. Entonces esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita.
El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. Y se fortalece la conducción. Pero las decisiones las siguen tomando los tres sectores en el Consejo. Y también va a presentar el miércoles algunos casos del pasado de corrupciones que hubo en su momento en el Infonavit, producto de esta estructura. Ahora ya nada más les adelanto, la representación patronal que existe hoy y la de los sindicatos gana casi 2 veces lo que gana la presidenta de la República. No, están, sí, pues entre otras cosas, pues no sé, hay que ver por qué están en contra. Entonces el miércoles lo va a presentar. Octavio, tiene lógica, tiene sentido, es racional, se fortalece la institución, sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar, pero ayuda a la gobernanza de la institución y también pues al fortalecimiento, y se equipara al Instituto Mexicano del Seguro Social y los ahorros que están totalmente seguros, y Secretaría de Hacienda va a seguir vigilando el funcionamiento de esos ahorros, eso no va a cambiar. Lo aprobó senadores y ya pues están pidiendo que se explique claramente qué es lo que tiene, y pues va a haber su periodo de explicación sin ningún problema, pero es una legislación que va a ayudar al Infonavit. Y además se crea la empresa constructora del Infonavit, que además no va a construir el 1,000,000 de viviendas, pues una empresa no tiene esa capacidad, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla, porque cuando anunciamos 1,000,000 de viviendas, pues no quiero ver a cuánto va a estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025. Entonces, no, lo que queremos incluso es que haya, por ejemplo, compras consolidadas de cemento a todas las empresas del cemento, de varilla, de tal manera que aunque participen empresas privadas, locales, en la construcción de la vivienda para el Infonavit, pues esté garantizado que no va a subir de precio las viviendas por los insumos. Entonces, un plan integral que fortalece al Infonavit, se mantiene lo tripartita, se mantiene su vigilancia por la Secretaría de Hacienda, pero le da gobernabilidad al Infonavit y también quita cualquier asunto que tuviera que ver con corrupción, y se va a transparentar todo para que no haya problema. Entonces el miércoles viene Octavio Romero a explicar con todo detalle la nueva ley del Infonavit. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada, Máxima FM de Chiapas. Y regresando un poquito al tema de la gira del fin de semana en Chiapas, en Quintana Roo y en Yucatán. De Chiapas a Quintana Roo se trasladó en el tren con los gobernadores, y le quería preguntarle qué platicaron en ese camino, qué instrucciones se dieron, si es que hubieron instrucciones o de qué pues aprovechamos para trabajar bastante en esas horas. Estuvieron presentes varios compañeros del gabinete y también los gobernadores, las empresas constructoras, y aprovechamos para... Cada 15 días le damos seguimiento al Tren Maya.
ahí donde se quedó la construcción con el presidente López Obrador. Cada 15 días nos hemos reunido para darle seguimiento, pero ahí aprovechamos para darle seguimiento también a las obras. Estas empresas tienen polos de bienestar en el tren interoceánico, entonces estuvimos platicando de cómo va el puerto de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, que también ellos lo tienen asignado. Y hablamos también con los gobernadores de, pues, nos queda, por ejemplo, pendiente la reunión con el equipo de Mara Lezama en Quintana Roo, ahí ya acordamos las obras estratégicas. Hablamos con Javier May ya nos habíamos reunido con él, pero tenemos un proyecto conjunto de vivienda, ahí hay una parte de vivienda rural y también de apoyo para la producción de ganado con crédito a la palabra, y algunos otros temas importantes. Ahí va a haber una carretera que vamos a hacer de Campeche a Tabasco. Hablamos también con Eduardo Ramírez, que lo habíamos visto en Chiapas, pero todavía estaba Rutilio, entonces no habíamos tenido oportunidad de hablar de los proyectos estratégicos. Él quiere hacer, pues, esta carretera que tiene muchísimos años buscando que se haga, y él, pues, ya ha llegado a acuerdos con las comunidades que atraviesa el estado. En fin, otros proyectos importantes. Entonces aprovechamos las 6 horas ahí para trabajar. Gracias, presidenta. Y con respecto a eso, bueno, el viaje, la visita, pues estuvo llena de símbolos, de celebración, de fiestas, símbolos por lo que mencionó, celebración por lo que implica desarrollo, restitución de derechos, respeto a la naturaleza. Y a manera de reflexión comento esto: hacia el año 700 después de Cristo ocurrió una catástrofe. Muchos sitios arqueológicos en el área maya fueron abandonados debido a un cambio climático global, a la deforestación, a la alta sobrepoblación y a conflictos sociales y políticos en medio de una gran sequía. Lo comento de manera de reflexión porque de alguna manera la historia se repite y hay elementos que coinciden mucho con lo que vivimos actualmente. Entre estas ciudades abandonadas está Palenque, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que hoy tiene, pues, un nuevo florecimiento, lo vemos de esa manera. El Tren Maya, de hecho, y la construcción del parque ecoturístico La Selva, pues son ejemplos de que las comunidades, pues, no se encuentran olvidadas. La historia en ese sentido nos da la oportunidad de ver al pasado como un laboratorio donde podemos analizar, comprender e incluso encauzar el devenir histórico hacia nuevos horizontes más amigables con el medio ambiente, por ejemplo. La naturaleza, considero, no es algo ajeno a la cultura, va de la mano y se interconecta con ella. Me pregunto en este sentido, a propósito del Parque de la Ceiba, ¿cuántas historias y generaciones de hombres y mujeres e infancias vieron pasar y caminar las ceibas en el área maya? Vale la pena mencionar, por ejemplo, que la ceiba, este árbol sagrado de la cultura maya, árbol de la vida, alcanza a vivir hasta 500 años aproximadamente. Y quiero obsequiarle un libro, presidenta, que publicó recientemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo escribió mi hermano Josué Lozada, que usted lo conoció en Chiapas. Un día le regaló un jade, por cierto. Él es doctor en arqueología. Se llama Arte Rupestre en la Casa de los Dioses, Paisaje y Peregrinaciones de las Lagunas de Menzabac. Y me parece muy interesante porque, bueno, los diálogos que yo he tenido con mi hermano, que además estoy muy interesado en el tema, este es el libro, él retrata, si me permite, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, presidenta, normalmente la historia de lo que se ha hecho con relación a los estudios de las comunidades prehispánicas están muy enfocadas en las élites, ¿no? En los religiosos, en cómo se enterraban a los antiguos gobernantes,
pero poco se ha escrito con relación a la gente, al pueblo, a la gente común, y hay coincidencia con lo que pasa en este momento histórico de México, ¿no? El atender y ver al pueblo y a su gente. Este libro recoge esa parte, estos estudios de las inscripciones rupestres, que de alguna manera me lo decía mi hermano, es como si hoy en día viéramos los periódicos, la televisión y las redes sociales, esos elementos rupestres que están ahí. Y me parece pues que es importante y fundamental que la cultura maya esté puesta y esté siendo puesta nuevamente en el centro también de la reivindicación de las culturas pues de México. Y preguntarle en este sentido, con relación a las repatriaciones, que fueron muchas las que se hicieron en el sexenio anterior y que se continúan haciendo, tengo entendido, ¿cómo continúa la política pública en función de estos pues, elementos mexicanos, prehispánicos, que están fuera del país? ¿Seguirán trayéndose Vamos a continuar. Justo hablábamos con Diego Prieto, hoy director de NINA, de qué área se va a dedicar justamente a esto. Estamos planteando que el próximo año es muy importante, Primero, esta idea de que las culturas, las civilizaciones son de antes y que por alguna razón se abandonaron todos los sitios arqueológicos y que ahora ya no hay, o sea, solo es el pasado, pues es falsa. Por supuesto que la llegada de los españoles, y repito, por eso el perdón, lo que trajo pues fue mucha muerte, violenta la mayoría, y la otra, aunque fue también violenta, por muchas enfermedades que no se conocían en el continente americano, o lo que después llamamos el continente americano, y que lo trajeron desde Europa. Entonces la muerte de la población en lo que hoy llamamos México, pues fue tremenda, violenta y por enfermedades. Pero la cultura maya, la cultura mexica, la tenemos hoy. Por eso hablamos de años de resistencia, 500 años de resistencia. Entonces, sí hay una ruptura provocada por esta invasión violenta, pero eso no quiere decir que haya terminado. Sin la cultura maya de hoy nunca se hubiera podido describir la escritura maya. Es una historia muy importante de cómo participaron los mayas de hoy, porque ellos hablan maya. Entonces, y de todas las culturas y pueblos indígenas o pueblos originarios de nuestro país, entonces no es solo lo de antes, sino lo de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, justamente para poder fortalecer el segundo constitucional, que lo que dice es los pueblos originarios tienen derechos, porque son las culturas originarias y tienen derechos sobre la tierra. Ahí en el libro del presidente, y es, supongo, por lo que platicó aquí en las mañaneras, porque no he vuelto a hablar con él, una de las partes importantes de lo que está escribiendo, y viene ahí en su libro Gracias, es que la tierra era comunal, que es algo muy especial, y muchos de los territorios, bueno, en la Ciudad de México, la urbe más grande de nuestro país, el sur tiene tierras comunales. El ejido más grande la comunidad, más grande de la Ciudad de México es Topilejo, que es un pueblo originario, son 10,000 hectáreas. Todo Oaxaca prácticamente es tierra comunal.
Xochimilco hay principalmente ejidos, aunque hay una parte de Milpalta, ahí está Carlos, tiene tierra comunal. Entonces, todo eso viene de nuestra historia. Entonces, por eso yo digo, el Tren Maya es este vínculo, es Kukulcán caminando por la selva, vinculando los mayas de antes y los mayas de ahora. Pero nosotros tenemos también una obligación, que es las culturas de hoy. Entonces, no solamente sus derechos del segundo constitucional, sino también cómo recuperamos, potenciamos y fortalecemos las lenguas, los textiles y todo lo que está alrededor de los pueblos, devolver tierras, sus derechos de agua. Entonces, a todo eso nos vamos a dedicar también ahora. Y para eso queremos juntar en una sola institución lo que hoy está dividido: FONART, culturas populares, lenguas indígenas, que sea parte de una sola institución, así como el INAH se dedica al estudio previo, también pues que haya una institución que se dedique a la recuperación cultural o el rescate cultural o la vivencia cultural para todos los mexicanos y mexicanas de los pueblos originarios de hoy.